Comenzaremos entonces con los conceptos claves que quedaron pendientes. El primero de ellos es cuando hablamos nosotros de distribución contrastante, ¿ya? ¿En qué consiste, no es cierto? Esto es cuando tenemos dos o más unidades fónicas que aparecen en la misma clase de contexto, ¿ya? Acá aparece como ejemplo la E y la O, que pueden encontrarse al principio de la palabra, al interior de la palabra y por último al final de la palabra, ¿ya? Si nos fijamos, vemos que varía solamente un sonido, ¿ya? Y es decir, es el fenómeno que se da cuando nos enfrentamos a dos fonemas distintos y en donde nosotros, se recuerdan que nosotros veíamos que si nosotros cambiábamos el sonido, en este caso el fonema, cambiaba el significado, es cuando es lo que nosotros vemos que ocurre en los pares mínimos. Es decir, cuando nosotros detectamos que se tratan de dos fonemas diferentes, ¿ya? Hablamos de distribución contrastante, ¿ya? Acá aparece otro ejemplo T y D en toro y doro respectivamente. El recurrir al par mínimo es lo más conveniente para saber si estamos ante la presencia de distribución contrastante, y de ser así, lo que se puede concluir a partir de esto es que existen dos fonemas diferentes, justamente lo que les acabo de decir, ¿ya? Si ustedes detectan que son dos fonemas diferentes, estamos hablando de que se produce, o lo que hay ahí de por medio es una distribución contrastante. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que estuvimos haciendo en la clase de hoy? En el fondo, cuando vemos que hay un fonema que tiene más de un alófono, por ejemplo, mínimo dos alófonos, en donde cada uno aparece en un contexto diferente, es decir, es imposible que aparezcan ambos, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando dimos las reglas, dijimos que en el caso de la B, este alófono aparece en posición inicial y cuando sigue a una consonante nasal, ¿no es cierto? Y es un sonido que se caracteriza por ser oclusivo. Sin embargo, cuando la B, el sonido B, aparece en otros contextos, por ejemplo, entre vocales, se fricativiza o se aproxima, ¿no es cierto? Y debemos utilizar este alófono. Por lo tanto, ocupo o este, dependiendo en qué contexto aparezca esa B, pero no las dos. No puede ser este y este al mismo tiempo. ¿Ya? Es una u otra dependiendo de cuál de estas reglas se cumple. A este tipo de regla, la presencia de estos dos alófonos de un mismo fonema, ¿ya?, que cada uno aparece en un contexto diferente, basándose en estas reglas, ¿no es cierto?, hablamos de distribución complementaria, ¿ya? Ahora, otro de los conceptos que es importante mencionar, ya está dentro del documento que ustedes tienen en sus manos, que habla de la neutralización, que es un fenómeno de tipo fonológico, ¿ya? Este explica por qué en ciertos casos existe una aparente fluctuación de fonos que no puede ser explicada mediante las distribuciones contrastantes ni las complementarias, que son las que acabo de explicar, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo clásico para nuestro idioma: distinción o la diferencia entre vibrante simple y vibrante múltiple, que implica una diferenciación significativa en posición interior de la palabra. Por ejemplo, si yo hago el ejercicio de colocar la palabra pero, perro, coro y corro, nos damos cuenta que son dos palabras, ¿no es cierto?, en donde yo modifico el fonema de por medio, que es la vibrante simple y vibrante múltiple, y me encuentro con dos palabras con distintos significados. Por lo tanto, se trata de dos fonemas diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Que hay ciertas palabras, como en el caso de cortar, ¿ya?, que podemos pronunciar tanto cortar con la vibrante múltiple como cortar con la vibrante simple.
el significado de la palabra en ambos casos, ¿no es cierto?, no ha cambiado. Entonces podríamos interpretar esto como variación libre, pero no podemos porque en el contraste perro y pero o corro y coro no da lo mismo cuál fono usar. Es decir, si yo analizara esto, digo, o sea, puedo usar tanto creo que en varias, por lo menos las dos últimas clases lo he mencionado. Cuando está en posición trabante o en coda silábica, como acá, por ejemplo, en cortar, ya, aquí, perdón, cortar, ya, puede ser tanto sonar tanto ser pronunciada con la R vibrante múltiple como con la vibrante simple, ¿ya? Y en el fondo, si yo lo digo con la vibrante simple o múltiple, el significado sigue siendo el mismo dentro de la palabra, ¿ya? Entonces yo podría decir, entonces, como no cambia el sentido de la palabra, entonces no son dos fonemas diferentes, pero eso no es así, porque ya vimos con el ejercicio de perro, pero y de corro y coro que efectivamente son fonemas diferentes, porque sí modifican el significado en palabras como las que les acabo de decir, ¿ya? Y tampoco es variación libre, en donde, variación libre, como para que lo entiendan, es cuando hay ciertas variables o factores que influyen en que ese sonido o esa palabra se diga de una manera u otra. Por ejemplo, puede ser la edad de la persona que la emite, el nivel sociocultural, el contexto en donde lo dice, o también en nuestro país también ocurre que hay ciertas zonas en donde nosotros pronunciamos o se habla de cierto modo. A eso se hace referencia con variación libre, ¿ya? Pero, entonces, ¿qué pasa cuando ocurre este fenómeno de que esta diferencia, que supuestamente es esencial y que nos dice que son dos fonemas, este contraste deja de ser importante en esta posición, es decir, entre vibrante simple y múltiple? Aunque las demás siga siendo una relación de contraste, es decir, sigue habiendo una diferencia. Si yo veo la palabra coro y corro, vemos que haya una vibrante simple o una vibrante múltiple sí marca la diferencia en dos palabras con distintos significados. Ha desaparecido el carácter distintivo de la oposición entre vibrante simple y múltiple. Se ha neutralizado. Las neutralizaciones son casos en que la oposición de fonos que normalmente representan a fonemas diferentes deja de ser pertinente. Entonces, cuando dos fonemas, como los dos anteriormente indicados, quedan neutralizados, se puede sustituir por un fonema que tenga como característica principal el rasgo común a ambos. En el caso mencionado sería el rasgo vibrante, es decir, se representa con una letra mayúscula R. Cuando, en este caso, R y R, ¿no es cierto?, se pierde este rasgo de que uno es múltiple y el otro es simple, como les dije que en este caso el decirlo entre cortar y cortar con vibrante simple da lo mismo, el significado de la palabra no cambia, pero siguen siendo dos fonemas distintos, se representa con una R mayúscula y ese es un archifonema. Ahora, ¿cuándo en Chile nos encontramos con neutralizaciones? Una es la que les acabo de mencionar, que es la de las vibrantes. Cuando están en posición de coda silábica, se neutraliza el contraste entre vibrante simple y múltiple, ¿ya? Y eso se representa con el archifonema R. Por ejemplo, amar, enfermo, ¿ya? También la neutralización de las oclusivas en coda silábica, también se da en coda silábica, ¿ya? Se neutraliza el contraste de sonoridad de la serie de las oclusivas. Esto quiere decir que en posición final de la sílaba, el rasgo sonoro sordo desaparece como rasgo distintivo. Es decir, por ejemplo, si bien tenemos P y V, son oclusivas, ¿no es cierto? Ambas son bilabiales, la distinción que tiene es que una es sorda y la otra sonora. Todas las que están en esta fila son sordas y todas las que están acá son sonoras. Pero cuando están en posición de
de coda silábica, como en aptitud, abstemio, ketchup, adscrito, actriz, signo, ¿ya? Vemos que estos sonidos, ¿ya? se sonorizan, por decirlo así, la P se sonoriza y se pierde la diferencia con la B, que es la sonoridad. Lo mismo ocurre la T, la D, la K y la G, ¿ya? Se sonorizan, deja de ser sonidos áfonos, entonces se representa con la B mayúscula, la D mayúscula y la G mayúscula. ¿Por qué? Porque al sonorizarse se asemeja, no se pierde la diferencia con el sonido que está acá, los fonemas que están acá, que son por esencia, originalmente son sonoros, ¿ya? Por lo tanto, se representa con el sonido con el cual son neutralizados. Ahora, otro concepto importante, la coarticulación. Este es un fenómeno fonético, el otro, la neutralización, era fonológico. Tenemos que hablar del concepto de continuum fónico, ¿ya? Lo que yo un poco les he dicho anteriormente, que nosotros cuando hablamos, en el fondo, nosotros no emitimos, ¿ya?, sonidos aislados, ¿ya?, sino que ocurren en cadenas en donde cada uno de los elementos constitutivos está imbricado en el que precede y en el siguiente. Es decir, la onda sonora que transmite el mensaje es un continuum, ¿ya? ¿Qué pasa? En el habla real todo sonido está pues en íntimo contacto con otros sonidos, formando combinaciones, sílabas, grupos, frases. Ese contacto, por una parte, origina modificaciones debidas o que se explican, ¿no es cierto?, por la influencia de los sonidos que están a su alrededor o los sonidos vecinos. 2. Establece la base sobre la que se dan ciertos contrastes. Ahí tenemos como ejemplo el acento, la entonación. Entonces, al ser una cadena de sonidos, trae como consecuencia que los sonidos estén sometidos a la influencia de los sonidos vecinos y tomen recíprocamente características unos de otros, o bien que se produzcan fenómenos de simplificación, reducción, etcétera, de algunos sonidos. El hablante no se da cuenta de este fenómeno. ¿Y por qué se produce este fenómeno de la continuum fónico? Porque los fonos o los sonidos son movimientos de las efas o de las estructuras fonoarticulatorias que comienzan en un momento y evolucionan hasta que terminan. Justo cuando termina uno, ya está comenzando el siguiente. Debido al entrelazamiento, además, da cuenta de cómo las estructuras fonoarticulatorias siempre se preparan con anticipación para la articulación de los fonos que vienen después. Por ejemplo, las variaciones que vimos en clases hoy de la N, ¿no es cierto?, que va a variar de acuerdo si lo acompaña un sonido postdental, ¿no es cierto?, un sonido velar, un sonido labiodental. Ahora, casos de coarticulación, que es un poco lo que también les dije en clase, que no es algo que nosotros estemos conscientes que lo hagamos, pero nuestros EFAs se preparan para todo lo que viene y tiene que ver con esto, con que hay un continuum, ¿no es cierto?, fónico. Nosotros no hablamos aisladamente, no decimos sonidos aislados y luego el otro, sino que todo esto es una cadena mientras nosotros hablamos. Ahora, esto es como un poco hacer consciente en realidad ustedes lo que pasa con nuestro sistema fonético, ya, pero pongan atención. ¿Qué casos de coarticulación tenemos con esta y que tiene que ver con este continuum fónico? Por una parte está la semiconsonante, que es lo que vimos, el yod y el vau, ¿se recuerdan? Y son los diptongos con las vocales I o U, se realizan como yod y vau cuando se encuentran en posición marginal, ¿no es cierto? Ahí lo que vimos nosotros cuando acompañan, ¿no es cierto?, por ejemplo, decíamos en piure, ya, que ahí estaba en posición prenuclear, ¿no es cierto? Piano, por ejemplo. En piano, al estar en posición prenuclear, ¿no es cierto?, se convertían, ¿no es cierto?, en semiconsonante. Adelantamiento de las velarias también. Cada vez que una consonante velar, como las que vemos acá, ¿no es cierto?, se articula antes de una vocal anterior, se adelantará su punto de articulación de velar
o sea, pasa de velar a pospalatal y se representa de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, quiere. Aquí de velar pasó a pospalatal. Dije, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué ese adelanto está? Porque está antes de una E y una K antes de la I. Perdón, me la pasé de largo. La 3, aproximantización de oclusivas sonoras. ¿Qué es lo que hemos visto anteriormente en clase? Las consonantes oclusivas sonoras, B, D, G, se transforman en aproximantes en todos los contextos excepto en posición inicial absoluta y luego de nasales. Y la D le ocurre lo mismo también con la en presencia de la L, ¿no es cierto? Sabemos que yo les dije que en la lingüística actual se habla de que se aproximan. En la lingüística antiguamente se hablaba solamente de que se fricativizan, pero es lo que ocurre con los sonidos que hemos ido viendo, que ocurre con la B, que ocurre con la D, ¿no es cierto? Y con la G, esta es la G que estábamos viendo antes, que es la adelantada, la versión adelantada, que en el fondo, ¿no es cierto? Sabemos que si la B, la D, la G están en posición inicial o luego de una nasal, de una consonante nasal, se mantienen las representaciones originales, y en la D, que también se suma que si está después de una L o de una consonante lateral, también se mantiene, y si no se cumplen esas reglas, sabemos que tenemos que usar su alófono, ¿ya? La asimilación de la N, que ya lo vimos anteriormente, que cambiará la N, su punto de articulación apicoalveolar al de la consonante que lo sigue en la cadena de habla, incluyendo el punto labial de la M, ¿no es cierto? Cuando se encuentra luego de una, antes de una bilabial, ¿ya? La asimilación de la L, en donde la consonante L cambiará su punto de articulación apicoalveolar, adoptando el de las consonantes alveopalatales si lo sigue alguna consonante que se articule en estos puntos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, colcha. Pero aquí no le vamos a hacer ningún símbolo ni nada. Hasta ahí era la clase, que el trozo de clase que nos faltaba. Cualquier duda la vamos a ver sin falta el próximo lunes. Que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau.